Hola muchachos, en este video vamos a revisar un ejercicio práctico del contenido que hemos visto en la unidad 2 del ramo DWY, específicamente a lo que abarca del framework Django. Revisemos. Bueno, ya sabemos que Django es un framework basado en Python y para poder utilizarlo debemos tener instalado Python. El ejemplo lo vamos a hacer desde Windows, por lo que se requiere que al momento de instalar Django también se haya instalado el gestor de descargas pip. Esto se hace al momento de la instalación de Python. También, bueno, agregar los paths y ese tipo de cosas que se requieren para poder utilizar la consola. Si no, vamos a tener que utilizar el prompt que lo hemos visto en clase. Ok, ¿cuáles son los objetivos de este video? Instalar Django, crear tanto un proyecto como una aplicación en Django, agregar templates. Esto nos va a requerir ciertos pasos para poder generar una carpeta que contenga de partida nuestros templates para la aplicación y vamos a ver cómo luego configuramos las vistas para que se vean reflejados nuestros templates, ¿cierto? Y los tome Django en el fondo y los pueda gestionar a través del manejo de URLs, por ejemplo. También cómo agregar los recursos estáticos. Los recursos estáticos vendrían a ser los CSS, los JavaScript, las imágenes, la fuente o algún otro elemento que estemos utilizando para nuestro desarrollo, para nuestro frontend. También vamos a ver el tema de generar modelos en Django. Esto para tanto crear mantenedores como poder recibir información de formularios. Crear también, vamos a ver gestión de usuarios, tanto la creación de superusuarios, la creación de usuarios normales en el fondo y manejar los permisos de estos usuarios. Ok, vamos también a ver en última instancia la creación de formularios con Django. Y con eso estaría la introducción. Vamos entonces a Visual Studio. Antes de irnos directamente al código, vamos a revisar lo que es la página de Python que nos permite descargar la versión, en este caso para Windows, ¿cierto? Que es el sistema operativo que estoy ocupando yo. Y bueno, con eso hacemos la descarga del ejecutable. Este ejecutable básicamente es un siguiente, ¿cierto? Vamos a instalar Python. Vamos a agregar el path. Le damos instalar, ¿cierto? En mi caso yo ya lo tengo instalado, así que no es necesario. Y tanto la información que requieren ustedes para el caso de utilizar el framework de Django. En esta página, en la página oficial de Django, en el fondo, podemos ingresar tanto a la descarga del framework en sí, la documentación. También podemos ingresar incluso en español. La cosa es que aquí está todo desde los primeros pasos, la capa de modelo, la capa vista, trabajar con las plantillas, formularios, etcétera, etcétera. Toda la información necesaria en el fondo que necesitamos para poder trabajar con el framework. Bueno, una vez estando ya en Visual Studio Code, vamos a abrir una terminal con Control Ñ, o si prefieren hacerlo desde la terminal de Windows o desde la terminal Prompt, en el fondo sería el mismo procedimiento. Eso va a depender de cómo hicieron la instalación de Python. Para verificar la versión de Python que tenemos instalada, basta con tipear Python versión, y con esto nos devuelve la versión de Python que tenemos instalada en el equipo. Ahora, para instalar Django lo vamos a hacer a través del gestor de paquetes pip y vamos a decirle install Django. Vale. Con eso lo que va a hacer en el fondo va a descargar Django. Para mi caso, en el fondo ya está descargado, pero ustedes lo pueden descargar de esa forma. Si es que faltara algún otro package o algún otro elemento,
lo pueden instalar a través de pip de la misma forma, pip install y el componente que él está solicitando. Ok, para revisar la versión de Django lo podemos hacer a través de Python -m Django -medio y versión. Esto nos va a devolver la versión de Django que tenemos instalada actualmente en el equipo. Teniendo instalada Django, ahora lo siguiente es crear un proyecto. Como dijimos, tenemos que estar posicionados sobre la carpeta donde queremos almacenar estos proyectos. En este caso, o en mi caso, es cursos DWY. Y ahora voy a generar el proyecto. Django admin start project y le voy a poner mis perris. Proyecto mis perris. Ok. Si nos fijamos, acá arriba nos generó la carpeta con proyectos mis perris, con una carpeta interior con el mismo nombre del proyecto en el fondo y que contiene los archivos base que sabemos que nos instala Django. El manage.py, el archivo donde se gestionan las URLs y bueno, un par de archivos más de configuración una vez que despleguemos y el archivo que nos indica que es un package. Vale, tenemos creado el proyecto pero aún no hemos visualizado nada. Para poder ver que efectivamente se generó esto de forma correcta, lo que vamos a hacer es echar a correr el servidor. Y esto lo hacemos desde la terminal. Vale, decimos Python manage.py run server y el primer error en el fondo es que no estoy dentro del proyecto mis perris. Entonces, para entrar al proyecto mis perris debo darle proyecto mis perris y con eso ya estoy dentro de la carpeta. Vale, le doy run server y una vez que ya está ok, abro el navegador para verificar con localhost. Vale, está corriendo Django en mi equipo. Voy nuevamente a Visual Studio y con control C puedo detener la ejecución del servidor para poder utilizar nuevamente la terminal. Vale, vamos a crear entonces ahora una aplicación en Django. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Le decimos Python manage.py start app y el nombre de nuestra aplicación, que en este caso le voy a llamar Core. Vale, nuevamente si nos fijamos acá arriba en Visual Studio nos generó nuestra aplicación, el nombre de la aplicación que le definimos y nos generó dentro su estructura de archivos, tanto sus vistas como los modelos, el admin y archivos que vamos a ir viendo a medida que vaya avanzando el video. Vale, entonces tenemos la creación del proyecto, tenemos la creación de la aplicación. Ahora con lo que vamos a ir va a ser con el crear los templates y vamos a ver cómo lo hacemos. Dentro de la carpeta que generamos la aplicación hay que generar una nueva carpeta de nombre templates. Al generar esta carpeta templates lo que vamos a hacer es dentro de esta carpeta que generamos generar una nueva carpeta con el mismo nombre de la aplicación, en este caso es Core, y dentro de esta carpeta irían nuestros archivos HTML que trabajamos en la unidad 1. Vamos a ver cómo insertamos estos temas dentro de la carpeta.
Bueno, entonces lo que vamos a generar ahora entonces son las vistas, más bien los templates de nuestra aplicación. Yo aquí voy a generar un archivo base.html y este archivo base lo que va a contener va a ser todo lo que se repita dentro de nuestra página, sea el menú, el logo o cosas por el estilo. Estas van a ir dentro del archivo base.html. Como dijimos, dentro de la carpeta templates core vamos a generar también el archivo home.html, haciendo referencia a lo que va a ser el inicio de mi página. Aquí voy a agregar un HTML H1 Home, un título para decir, solo para identificar que estoy parado dentro de esa vista. Voy a generar un contact.html. Dentro de este contact voy a hacer lo mismo para ir identificando en la página que estemos parados. New file de portafolio.html y así cada una de las secciones que tenga su sitio web. Vale, tenemos estos archivos. Ok, una vez con todos estos archivos generados, lo que voy a hacer es empezar a hacer uso de los template tags. Los template tags son la estructura que comienza con estas llaves y le sigue porcentaje. O sea, sería la apertura de esta forma y el cierre del template tag porcentaje y la llave, ¿cierto? Hay distintos tipos de template tag. En este caso voy a ocupar un block y le voy a llamar content. Para cerrar el template tag debo generar otro de estos con end block. Ok, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Le estoy diciendo que en esta parte de mi archivo base quiero que ponga el block content. Aún no he generado el block content, pero lo voy a ir haciendo por cada una de las vistas. Lo que voy a hacer en el caso del home es generar el block content, block content, y tengo que hacer el end block. Ok, con esto, muchachos, lo que les estoy diciendo es que quiero que dentro del template tag block content contenga mi contenido HTML, ¿cierto? Y en esta otra parte, en el base.html, lo que estoy haciendo es recibir ese contenido que está dentro del block content. En este caso, ok, avanzando un poco en completar el código, lo que hicimos aquí fue agregar tanto los archivos estáticos, que aún no hemos generado la carpeta, pero ya lo estamos cargando dentro del archivo base.html. Lo otro que hicimos fue agregar un menú. Este menú básicamente nos lleva a todas las secciones que hemos declarado, tanto home como portafolio como contacto. Si se fijan, es un HTML, LI con un A, href en el fondo, y lo que varía es que va dentro de un template tag URL a buscar nuestra ruta. Lo vamos a ver enseguida en el video. El load static, lo que necesitamos hacer para utilizar estos archivos estáticos es dentro de la carpeta core o de nuestra aplicación generar una nueva carpeta de nombre static. Esta ruta en el fondo sigue la misma lógica de templates, por lo que debemos generar una nueva carpeta con el nombre de la aplicación, que en este caso fue core. Vale,
Ahora dentro de esta carpeta lo que voy a hacer es cargar tanto los archivos CSS como JavaScript, como imágenes o cualquier otro tipo de archivo estático que yo esté utilizando, la fuente o qué sé yo. Voy entonces con una nueva carpeta de nombre CSS, un archivo styles.css, y aquí para cargar todo nuestro archivo CSS, ¿cierto? Vamos a generar una nueva carpeta de nombre JS y aquí un nuevo archivo de nombre script.js, vale, que contendría todas nuestras funciones y todas nuestras cosas que utilicemos en nuestro sitio. Entonces volvemos al archivo base y nos fijamos que también hay un template tag static. Para utilizarlo debemos hacer un load static, ¿cierto? Un uso de este template tag, y con eso podemos utilizar ya la ruta estática, que sería de esta forma: static, el nombre de la aplicación, que en este caso es core, y seguimos la ruta que generamos nosotros. Para el caso del CSS era CSS styles, que fue lo que lo que está ahí, esa ruta, y para el caso del JavaScript lo mismo, JS script, ¿vale? El archivo que está ahí. Ok, con eso estamos cargando los archivos estáticos, pero nos falta linkear las URLs para poder navegar entre vistas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir entonces ahora al archivo settings. Primero que nada vamos a ir al archivo settings, que está por acá. Este archivo settings es el que está en el proyecto, y le voy a indicar dentro de este arreglo, en el fondo, que voy a incluir la aplicación que instalamos, que se llama Core. Vale, con eso le estoy diciendo entonces que voy a ir, que tengo instalada esa aplicación y la va a reconocer. Me falta ir al archivo views.py, y dentro de este archivo views.py lo que voy a hacer es generar cada una definir las vistas como una función. De esta forma, ¿cierto? Definimos el nombre de la vista, le vamos a pasar un parámetro que va a ser la petición, y aquí vamos a retornar la vista renderizada. Le damos como primer parámetro la petición y como segundo parámetro la ubicación de nuestra vista HTML. En este caso es el nombre de la aplicación. Si vamos a templates core, está ahí ese nombre de la aplicación y el home, ¿vale? Estaría apuntando a este archivo. Vale, esto es en el views. Estamos definiendo en el views, pero nos falta hacer el match en el caso de URLs. Esto fue en views, ahora tenemos que ir al archivo URLs, y dentro del archivo URLs lo que tenemos que hacer es indicarle, primero que nada, importar la aplicación core, importar específicamente el archivo views, y dentro de este archivo views lo que nos interesa es agregar aquí en este pattern de la siguiente forma la URL, ¿cierto? Para poder ingresar a nuestra vista. En el caso del index va a ir vacío. Como primer parámetro le vamos a pasar un string vacío. Como segundo parámetro vamos a hacer referencia al archivo views. Y vamos a indicarle que vamos a ir a la función home, la que definimos en el archivo views. Y como tercer parámetro le vamos a identificar el name de este path, que va a ser home. Revisemos un poco esto. ¿Qué le estamos diciendo? Nos falta una coma acá. ¿Qué le estamos diciendo en este caso? En este path le estamos diciendo, perfecto, me ayuda con la sintaxis,
En este path lo que estamos haciendo es decirle que en el raíz le asigne la función home que está en views, es esto, ¿cierto? Para que vaya a rescatar esta vista, ¿ok? Y para hacer, ¿cómo voy a acceder a este path en el fondo? Bien desde la URL vacía o desde el llamado de name, ¿cierto? Name lo que va a hacer es asignarle un nombre a este path para poder utilizarlo dentro de mis vistas. Y si se fijan, acá en este template tag URL yo estoy llamando a home. Home sería entonces el nombre que yo estoy definiendo dentro del archivo URLs acá. Bueno, entonces hacemos lo mismo con el resto de vistas, que es el caso de portafolio y el caso de contacto, que lo que hace básicamente es agregarle aquí una URL para el caso de portafolio y para el caso de contacto lo mismo, pero es la única diferencia con el home, ¿cierto? Que no lleva ninguna palabra en la URL para ingresar. Vale, pero apuntan también hacia el archivo views y la función con su nombre, y le asigna un tercer parámetro con el nombre para el path. Si revisamos el archivo .views.py, también definimos la función portfolio de la misma forma, indicando dónde se encuentra este archivo, y para el caso del contacto lo mismo. Vale, si voy a probar esto al navegador, ingreso a localhost 8000, me tira efectivamente lo que yo generé en el archivo base.html, y me está mostrando también lo que yo agregué en home. Ok, si voy sobre el menú portafolio, me indica en la parte inferior izquierda localhost 2.8000 y le agrega portafolio, que fue finalmente la ruta que nosotros mapeamos en el archivo URL. Si le doy clic, veo que arriba en la URL me agregó la palabra portafolio, que fue lo que yo le indiqué aquí en Visual Studio. Acá yo le dije que la URL era portafolio, ¿cierto? Acá, y le indiqué que fuera a buscar la función que está renderizando en el archivo views.py, acá, de esta forma. Ok, muchachos, con eso se entiende en el fondo un poco el concepto de cómo se navega a través de las vistas. Estamos viendo también el caso de agregar los templates. Estamos armando el archivo base.html, y lo que vamos a hacer ahora es agregar el resto de HTML que generamos en la unidad 1. Yo lo voy a hacer con el sitio MisPerris y cada uno lo hace con su sitio. Bueno, una vez hayamos terminado de cargar nuestro template, nos quedaría algo así. En el caso de MisPerris, estoy cargando nuevamente el load static, ¿cierto? Estamos en el archivo base.html. Lo que estamos haciendo es cargar el recurso static a través del template tag static, ¿cierto? Con el nombre de la aplicación y la ruta donde está este archivo CSS. Voy a static core CSS y voy a mi archivo styles. En el fondo se cargó el CSS que había generado en la primera unidad. Si sigo revisando, ahora voy al archivo home.html y vemos que se está tanto cargando los recursos estáticos, estamos extendiendo de base.html, y aquí estamos definiendo el block content, ¿cierto? Que va que tiene el contenido que vamos a mostrar tanto en la página home.html como en el resto, ¿cierto? Ya que definimos en el archivo base.html que lo que íbamos a mostrar en la sección content iba a ser lo que estuviera dentro del block content. Entonces es lo que estamos haciendo en home.html, metiendo nuestro código HTML dentro del block content, y si es que tuviéramos alguna imagen la cargaríamos de la misma forma que cargamos los CSS y los JavaScript, ¿cierto? Indicando la ruta dentro de la carpeta static. Yo también generé una carpeta IMG
con las imágenes que estoy utilizando en la página. Si reviso esto ya con la versión CSS cargada y bueno, lo que habíamos hecho anteriormente. Sigo navegando entre las vistas, pero de momento no es el contenido que me interesa, ya que en el Contáctanos queremos agregar un formulario y en el servicio queremos mostrar un portafolio de servicio. En el fondo lo que vamos a hacer entonces es ejecutar este paso. Revisando los objetivos entonces, hemos instalado Django, hemos creado un proyecto en Django, también creamos una aplicación, eh, agregamos los templates y configuramos tanto el archivo views.py como el archivo urls.py. Agregamos también los recursos estáticos y entonces nos quedaría generar los modelos en Django. Los modelos son la forma de guardar información en la base de datos. Recuerden el uso de ORM que vimos el semestre pasado en C#. Bueno, Django también funciona con este sistema de tratar los datos, ¿cierto? Transforma las tablas de la base de datos en clases y estas a su vez nos otorgan funcionalidades para poder hacer uso de estos datos. Vale, vamos a generar un modelo para a su vez crear un mantenedor en el admin, que no lo hemos visto hasta el momento. Para poder ingresar al admin tenemos que crear un superusuario y con eso vamos a poder terminar de ver los conceptos, que sería crear usuarios, ¿cierto? Manejar permisos de usuario y crear formularios en Django. Ok, vamos entonces con nuestro proyecto. Ya revisemos un poco la estructura de esto. Voy a cerrar estos archivos y lo que tengo entonces es el proyecto cerrado. Tengo proyecto Mis Perris acá. Si lo abro tengo el archivo manage.py, una base de datos, la carpeta con el mismo nombre de mi proyecto, que contiene el archivo URLs, settings y un par de archivos más de configuración. Y aquí está mi aplicación Core que generamos con anterioridad en el video, ¿cierto? Tenemos Core y dentro de Core tenemos archivos como views, que nos sirvió para indicar en el fondo dónde está nuestra vista. Definimos una función para enviar nuestra vista de vuelta, ¿cierto? Y hacer el match con el archivo urls.py. Ok, entonces abrimos el archivo models.py y lo que vamos a hacer es generar una clase con el nombre que nosotros necesitemos. En mi caso lo voy a hacer para el portafolio y lo que voy a hacer es copiar la clase que yo ya tenía generada. Esta clase de portafolio lo que hace es recibir por parámetro models. Nos falta importar el timezone, que lo está arrojando como un error y es porque no lo hemos importado. Ok, una vez importando esto, lo que estoy haciendo aquí es generar una tabla llamada portafolio, entendámoslo así, pero estamos definiendo una clase, ¿cierto? Con ciertos atributos. Estos atributos en el fondo serían los campos de mi tabla. Para el caso del portafolio, ¿cierto? Voy a mostrar proyectos y este sería el título del proyecto. Estoy definiendo un campo tipo charfield, que sería equivalente a un string, ¿cierto? De un largo 200. Para el caso de la descripción, que es un campo más largo, voy a ocupar el tipo textfields. Este tipo de datos ustedes lo pueden encontrar en la documentación de Django, como ya se los mostramos al principio del video. En el fondo ustedes pueden acceder ahí y ver cada uno de los tipos de datos que necesiten según su necesidad y tipo de modelo que estén generando. Vale, voy a también generar dos campos para la fecha de creación y la fecha de publicación. Estos campos van a ser del tipo datetime_file y lo que va a hacer al momento de añadir un nuevo registro, guardar esta fecha,
y en el caso de modificar el registro va a guardar esta fecha de publicación. Ahora, como es una clase, definimos atributos. Lo que estamos viendo aquí son sus métodos. Estos métodos lo que está haciendo es, para el caso de publicar, de generar un save, ¿cierto?, de mi aplicación, lo que va a hacer es guardar el atributo fecha de publicación en el fondo con la hora actual, y va a guardar a través de esta instrucción. Y esta función lo que hace es, para el administrador, mostrar el nombre del proyecto. Es mostrar el nombre del proyecto con esta instrucción. Ok, este modelo está definido a nivel de código, pero aún no se ha definido a nivel de base de datos, ya que esto se hace a través de la consola, y es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a detener la ejecución con control C y vamos a tipear el siguiente comando: python manage.py make migra y el nombre de la aplicación, en este caso Core. Vale, me dice que tiene esa migración en el fondo, que es generar un modelo portafolio, y yo lo que voy a hacer es darle la siguiente instrucción para que genere la base de datos en el fondo con python manage.py migrate. Al dar enter, en el fondo lo que va a hacer es migrar todas las aplicaciones que tenía pendientes, entre ellas la aplicación admin, por ejemplo, la misma base de datos y todo. Bien, lo que vamos a hacer ahora es crear el superusuario a través de la instrucción python manage.py create super user, todo junto, con lo que nos va a solicitar que agreguemos un nombre de usuario. Nos pregunta si lo dejamos en blanco, va a tomar el nombre del equipo, pero en este caso yo le voy a dar el nombre admin. Ustedes pueden darle el nombre que quieran. Yo en este caso le estoy dando el nombre admin, y me pide un correo electrónico. Le voy a dar el c.abate@profesor.duoc.cl. ok, y una contraseña. Me pide confirmar y me dice que el superusuario se ha creado correctamente. Voy con un python manage.py run server para hacer correr el servidor, y una vez corriendo el servidor voy a localhost 8000 /admin. Ok, aquí ya creamos vamos a ingresar el usuario que creamos, que en este caso es admin, y la contraseña que le di. Perfecto. Y esto me identifica entonces tanto el modelo que generamos en Visual Studio. En esta parte, ¿cierto?, está nuestro portafolio, y si lo vemos a nivel de interfaz gráfica quedaría de esta forma. ¿Cómo podemos añadir un nuevo portafolio? Acá, proyecto 2 test, descripción, test, etcétera, 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 y le damos a save. El idioma, recuerden que podemos cambiarlo a través de settings, y en el diccionario de datos de aquí mismo, language code, le damos a es.
Ok, con eso ya le cambiamos el idioma en el fondo a Django, pero de todos modos van a haber cosas que tenemos que tratar de forma particular para poder cambiar el idioma. Bueno, eso y aquí ya se ve reflejado en nuestro proyecto. Nosotros no tuvimos que crear vistas, no tuvimos que crear nada más que en el fondo la declaración de la clase que se hizo en Visual Studio, se hizo aquí en Models y se agregó en Admins de esta forma. Entonces esto nos muestra en el fondo finalmente, si bien se ve un poco tedioso al principio, el framework lo que hizo fue facilitarnos un montón de trabajo. Nos redujo en el fondo la cantidad de tiempo para desarrollar un mantenedor y también un montón de cosas asociadas a recibir el dato y poder hacer un CRUD en sí. Con eso tenemos lo que es un CRUD desde el admin. Ahora, con este superusuario nosotros lo que podemos hacer es generar también usuarios y grupos de usuarios. ¿Por qué se generan grupos de usuarios? Para poder en el fondo definir permisos a un montón de usuarios en el fondo. Si nosotros consideramos que nuestra aplicación puede tener 1 millón de usuarios y asignarle permisos uno a uno podría ser un poco engorroso. Entonces, para eso se generan grupos y se van asignando los usuarios a los grupos y luego se habilitan los permisos desde los grupos. Vamos a generar usuarios. En este caso vamos a generar un usuario, profesor, con una contraseña que cumpla en el fondo con todas estas características. Ok, y vamos a añadir otro usuario que sería alumno. Ok, grabamos y con eso en el fondo ya tenemos usuarios normales creados, el superusuario con el cual creamos estos usuarios normales, ¿cierto? Y bueno, también creamos a través del mantenedor que generamos, portafolio, ¿cierto? Generamos un proyecto, podríamos eliminarlo también y hacer de todo en el fondo sin generar más líneas de código. Esa es una de las ventajas de trabajar con Django, ¿cierto? Bueno, ahí generé 3 proyectos de prueba en el fondo y ahora quiero mostrarlos en mi vista, ¿cierto? En servicio. Lo que voy a ir a hacer es a Visual Studio en el archivo Views. Tengo que abrir Core, el archivo Views y lo que voy a hacer en este punto es importar el modelo from.models y vamos a importar nuestro modelo portafolio. Perfecto. Y ahora lo que quiero hacer es mandarlo a la vista de portafolio. Para hacerlo voy a generar una variable. Recuerden, la indentación es muy importante en Python. Entonces, para decirle que está dentro de la función, indento y genero una variable portafolios que lo que va a contener es los portafolios. Esto es equivalente a un select asterisco from punto all, y lo que estamos haciendo en este punto, como comentaba, es equivalente a un select asterisco from. Lo que estamos haciendo es traer desde el portafolio a portafolios, ¿cierto? Todos los elementos que estén dentro de la tabla. Para mostrar esto lo hacemos a través del render, pero agregando un tercer parámetro, y este tercer parámetro es un diccionario en el fondo con un par de datos ordenados de la siguiente forma. Voy a pasar en el segundo espacio la variable y
dentro del string del primer valor voy a agregarle un nombre para utilizarlo en la vista. Ok, con eso lo que estamos haciendo es traer el modelo, ¿cierto? La vista, y hacer un select asterisco from y pasarlo a la vista. En la vista de portafolio, si revisamos, vamos a templates, portafolio. El portafolio, como dijimos, estamos pasando un tercer parámetro que iba a contener este nombre para ser utilizado en la vista. Ese nombre lo estoy utilizando en este template tag, con un template tag para hacer una iteración, hacer un ciclo for. Este ciclo for está actuando como un for each para recorrer portafolios, que fue lo que yo le pasé acá, ¿vale? Y lo estoy asignando a una variable temporal por cada iteración, ¿cierto? Este ciclo for finaliza acá, ¿cierto? Ahí para que quede a la misma línea. Entonces, este ciclo for lo que está haciendo es recorrer todo este select asterisco from que enviamos en el fondo, y para imprimir los valores lo hacemos de la siguiente forma: con doble llave, el nombre de mi variable temporal, ¿cierto?, de la iteración, punto el nombre del campo de la base de datos. Y con eso lo que estamos haciendo es mostrar el valor de la base de datos. Si probamos esto, lo que tenemos ahora es los valores que generamos en la base de datos: proyecto 1, proyecto 2 y proyecto 3, que son los que están generados acá, ¿cierto? ¿Cómo se ordenó esto a un lado y al otro? Bueno, eso se lo dijimos en el mismo código. Si revisamos el código, aquí aparte de los ciclos for también podemos incluir bloques if. Bueno, y en este ciclo if lo que hacemos es preguntar si la vuelta actual del loop, en el fondo que estamos recorriendo este for each, es divisible por 2. Si su resultado es 0, le agregamos la clase left a section, ¿cierto? Y bueno, para cerrar el bloque if, con enif. Y si el bloque no es divisible por 0, lo que hacemos es agregar el section right. O sea, por cada vuelta va a ir agregando un left y un right para este section, el cual cierra acá. En el fondo, ahora entendemos un poco la potencia que tiene el tema del manejo de las vistas a través de los template tags, por qué estamos haciendo los temas de herencia y todo lo que estamos haciendo. Nos quedaría entonces nos queda de los objetivos. Hemos creado el mantenedor, el superusuario, hemos creado usuarios, hemos manejado permisos. Nos falta manejar permisos y crear formulario con Django. Vale, lo que hicimos entonces fue mandar los datos a la vista, y lo que vamos a hacer ahora es mostrar y restringir esa visualización de datos. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma: en el modelo vamos a incluir una restricción de permiso. Bueno, y una vez en models, lo que vamos a hacer va a ser importar de una librería de Django esta primera línea, tal como se muestra. Y lo segundo que vamos a hacer es crear una class meta para definir el tema de los permisos. A través de esta forma se agrega class meta, el atributo permission, y aquí el nombre de los permisos a tratar en el código, ¿cierto? Y esta sería como la etiqueta que nos va a mostrar en el administrador. Si guardamos esto así y vamos ahora a la consola,
le damos en control C, lo que vamos a hacer es generar nuevamente el permiso que necesitamos. Bueno, vamos entonces a la terminal y lo que vamos a hacer es darle a python manage.py make migrations para todas, no vamos a seleccionar ninguna en específico. Perfecto, me dice dónde está generando las modificaciones y yo digo python manage.py migrate y con eso ya generamos los permisos dentro de la base de datos y en el fondo añadimos esta restricción. Ahora en el archivo views.py lo que vamos a hacer es aplicar esta restricción. ¿Cómo lo hacemos? Ya importamos el portafolio. Lo que tenemos que hacer ahora en el fondo es restringir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Vamos a aplicar un if antes de traer la vista, ¿cierto? Antes de renderizar la vista. De hecho voy a reemplazar todo acá y lo muestro enseguida. Ok. Mucho cuidado con los espacios en blanco, muchachos, que generan errores que después no saben por qué fallan. Nos pasó en clase, pero bueno, ahí está. Lo que estoy haciendo acá es capturar el usuario a través del objeto que estoy pasando por parámetro aquí, request user, capturo el usuario y consulto si este usuario tiene permisos de qué, de la aplicación Core, específicamente permiso profesor. Este permiso profesor es el que nosotros declaramos acá y lo estamos tratando como directamente Core profesor para consultar si tiene permiso, y si tiene permiso entonces que nos muestre el tercer parámetro, que es el que nos está alimentando la vista. Si no tiene permiso, hacemos un else y no pasamos el tercer parámetro. Para agregar este permiso tenemos que ir entonces al administrador, y dentro del administrador vamos a usuario, tenemos que hacer correr el servidor, y una vez esté corriendo el servidor recargamos, ya tenemos acceso al administrador. Dentro de los usuarios voy a ir por el alumno primero y le voy a decir que pertenece al staff para que pueda ingresar a esta ventanita en el fondo. No es superusuario, no voy a seleccionar esto, también podría agregar el resto de atributos del usuario. Para este caso no me interesa, podría añadir un grupo. Lo que sí me interesa es el permiso, y el permiso específicamente de alumno. Recuerdan que en el código le pusimos es alumno a modo de etiqueta acá. Bueno, esto es la información que nos está apareciendo en el administrador. Lo selecciono y lo añado de esta forma. Le doy a grabar y ya mi usuario tiene permiso, mi usuario alumno tiene permiso de tipo es alumno. Ahora voy por el profesor, también le digo que pertenece al staff y le doy el permiso de profesor. Es profesor. Perfecto. Y para probar esto lo que voy a hacer es iniciar sesión a través del mismo login que me proporciona Django, y le voy a dar a alumno. Ingresé con alumno y ahora quiero ver esto de mis perris y arroja un error. Template no existe, claro, y estoy preguntando por portfolio.
Si reviso en Sublime, en Visual Studio Code, y voy al archivo Views, y le digo que la ruta es Portfolio y mi archivo en este caso se llama Portafolio. Ok, le doy a Portafolio. Ahora sí, una vez haya recargado esto, le doy a F5 y ahora no me trajo los registros. Voy a volver a probar, iniciar sesión con alumno y voy a mis perris, no me trae nada. Y voy a ir ahora con profesor, que es el usuario que le asigné el permiso para poder visualizar este contenido. Le doy F5 y ahora sí me trajo los permisos. Bueno, ahí vimos entonces otro punto que es el de la gestión de permisos de usuario, y nos quedaría el último punto de crear formularios con Django. Vamos a ver cómo se genera eso. Bueno, entonces lo siguiente que vamos a hacer es generar un formulario a través de Django. Vamos a la aplicación, New File, y le damos a un archivo forms.py. Vale, a este archivo forms.py le vamos a agregar esto, que al final es importar desde Django los formularios, y vamos a generar de forma similar a como lo hicimos en el modelo. Vamos a generar una función, o más bien el nombre de nuestro formulario, ¿cierto? Portafolio forms. Pasamos por parámetro forms, model forms, y definimos los campos. Estos campos en el fondo asignamos los nombres, y desde forms le indicamos qué tipo de dato es, si es char field, si es email field para el caso del email, y en el caso del contenido, a diferencia del modelo, vamos a dejarlo como char fields también. Con esto vamos ahora a views.py, y en views.py lo que tenemos que hacer es agregar la librería, en el fondo el archivo forms, y importar nuestro formulario. Y en la función de contact lo que vamos a hacer de una forma similar a como capturamos el select asterisco from, vamos a generar una variable form capturando nuestro portafolio form, y vamos a pasar como tercer parámetro este formulario para poder ser utilizado a la vista. Ahora voy a la vista, y en la vista de contact lo que voy a hacer es borrar este contenido hasta section, perfecto. Y acá lo que voy a hacer es agregar este formulario como si fuera una variable. Decimos form le pusimos acá, sí, form, y a este form en el fondo le decimos que lo muestre como una tabla. Perfecto. Con eso entonces estamos seteando el valor en la vista, y estamos declarando el formulario en forms.py. Si vamos a nuestra aplicación y vamos a contacto, nos entrega un error. Bueno, este error se debe a que aquí no va models, sino que va simplemente forms. Ahora recargamos y perfecto, nos está mostrando entonces nuestro formulario con los campos que definimos. Sin embargo, aún no nos muestra ni el botón de enviar, ni podemos por supuesto enviar esta información. Eso tenemos que hacerlo en un siguiente paso, pero hasta ahí lo que llevamos en el fondo es la generación de formularios y todo el resto de puntos que se vieron en los objetivos.